Hoy han pasado 3 días desde la última conferencia de noticias. Pues bien, hemos de seguir haciendo otra de noticias. Esta será la 408, porque vamos a tratar de distintos temas que últimamente nos vemos obligados a ir separando por partes debido a la extensión de tantas noticias. Ha sido necesario presentar esta conferencia hoy y vais a ver el porqué. Hay una serie de noticias sumamente interesantes que deben ser comentadas, porque todo está yendo muy deprisa, más de lo que muchos puedan llegar a prever. Y desde luego hemos de estar atentos, hemos de velar, porque todo se viene encima. Empezamos directamente por Latinoamérica, concreto Colombia. La ONU y la Iglesia Católica supervisarán el cumplimiento del cese al fuego. Sí, ya veis, la ONU y la Iglesia Católica. ¿Os dais cuenta del gran peso que tiene a nivel también en Latinoamérica? Y no solo en Colombia, evidentemente. Ecuador. Asesinan a 8 personas en 2 crímenes allí, en una provincia. En Honduras. Presenta solicitud para unirse al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Esto es interesante. Ya lo veis, Honduras se está decantando claramente hacia uno de los lados y no es precisamente Estados Unidos. El pedido fue tramitado durante la visita oficial de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, a China. Bueno, y ahora pasamos a cosas tampoco nada agradables, accidentes. Mueren 4 mujeres, 3 menores en un accidente de tráfico en Collado Villalba. Esto es en España. 4 personas mueren en Perú al caer un furgón por un abismo. Al menos 10 muertos y 25 heridos tras volcar un autobús que trasladaba invitados a una boda en Australia. Y más desgracias, 5 muertos en una explosión en una fábrica de misiles en Turquía. Al menos 4 jóvenes mueren tras inhalar gases tóxicos en una mina informal de Colombia. Y sobre incendios, evacuación masiva en Canadá por incendios forestales mientras el humo alcanza Estados Unidos y Europa. Hoy mismo parece ser que empieza a mitigar algo todo esto. Pero estad atentos a esta noticia sobre el cambio climático. Seguro que recordaréis, los que lleváis años y años siguiendo lo que presentamos, que ya tratamos sobre ello. Pues ahora mirad este artículo. El Ártico. Un frío objeto de deseo para las potencias mundiales que se pelearán por sus rutas marítimas cuando desaparezca el hielo. Sí, acordaos que presentamos hace años este tema, cómo esto interesaba que aconteciera para que las rutas marítimas de gran comercio a nivel mundial fueran mucho más rápidas, viables, y en consecuencia se ahorrarían esas grandes empresas cantidades impresionantes de dinero, con lo cual el negocio les saldría auténticamente redondo. Pero claro, a su vez hay un problema, porque son tierras en disputa. Sí, hay países que se lo están disputando y evidentemente quien está en esa zona como el que teóricamente era el controlador de todo ello es Rusia. Y ahora con las leyes marítimas pueden pasar cosas que con el deshielo las leyes ya desaparezcan o tengan que desaparecer por más presión que haga Rusia al respecto. ¿Y esto qué quiere decir? Una vez más, problemas entre las grandes potencias. ¡Ay, el cambio climático! ¿Qué cosas conlleva? ¿Por qué será? ¿Por qué será que sucede? Bien, el artículo es extenso
Yo solo os voy a ir pasando despacio para que en vuestras pantallas podáis detener y si queréis leer con mucho cuidado todo lo que pone. Porque sí, resulta que ahora, en las nuevas estadísticas que se hacen, en las nuevas previsiones, el Ártico se calienta más rápidamente. Y lo que señalaba 2040, pues ahora ya no, será antes, ya puede ser 2030. En fin, un deshielo tremendo, que va a servir, como no, para que, mira, por dónde muchos se hagan más ricos de lo que son, muchos tengan más poder del que tienen, pero que a su vez va a conllevar, ya os podéis imaginar, más tensión a nivel internacional entre bloques enormes de gran potencia. Y por si fuera poco, hay zonas en ese lugar que evidentemente tienen que ver con petróleo, gas, productos derivados, etcétera, etcétera. Mucho negocio hay allí y mucho negocio va a pasar por allí y ya está pasando. Por tanto, no podemos esperar otra cosa que esto no se detenga, sino que vaya más y que habrá más calentamiento global porque realmente es que a alguien le interesa que eso suceda. Sí, pero claro, si dices esas cosas, pues no vas bien, ¿no? Bueno, pues ahí está la realidad de por qué suceden ciertas cosas y a las cuales ciertas personas o ciertos poderes les importa un bledo si eso afecta al mundo o no. Y luego van montando todo un gran negocio al respecto con el mismo tema. En distintas variantes, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero ahí está la cuestión. El problema es que habrá una potencia que va a salir muy perjudicada y es precisamente Rusia. A menos que tenga unos buenos aliados como China que le ayuden a base de bien, porque fácil no se lo van a poner. Una vez más, problemas servidos y problemas que van a afectar al mundo entero sí o sí. Rusia, China, Canadá y tantos más, con ese gran negocio por allí y, desde luego, con los problemas que va a generar en todo el mundo. Fijaos que el tráfico marítimo se ha duplicado o triplicado en el Ártico canadiense en las últimas 3 décadas. Por supuesto, ¿cómo no? Si se están dando las facilidades para que eso acontezca por cuestión climática. ¡Ay, qué casualidad! ¿Eh? Bueno, todo va pasando cuando toca, es normal. Y además nos dicen, el deshielo va a cambiar la actividad marina, acelerará el calentamiento global y alterará el ciclo del carbono. Con lo cual ya nos pintan que habrá problemas a base de bien. Pero fijaos qué interesante porque dicen, los autores del estudio de Nature que adelantan un Ártico sin hielo a partir de 2030 se refieren a las consecuencias de un océano sin hielo. Esto afectará a las sociedades humanas y los ecosistemas tanto en el propio Ártico como más allá, porque va a cambiar la actividad marina, acelerará el calentamiento global y alterará el ciclo del carbono. Por tanto, el desastre absoluto. Pero mira, ¿por dónde? 2030. ¡Qué casualidad! Y es cuando, ¿qué va a acontecer? Plagas, conflicto y, como no, Satanás ya habrá aparecido por ahí, haciéndose pasar por Cristo. Problemas ya para el pueblo de Dios porque ya habrá salido la ley dominical y en 2031, justo cuando se cumpla el año de las plagas, que empezarán también entre septiembre y octubre del 2030, las 7 plagas finales, entonces, un año después, regresa nuestro Señor y pondrá punto y final a tanta locura satánico-humana que trabajan en conjunción. Y desde luego, ya va siendo hora que pase, porque ganas tenemos todos de ver cómo todo esto se termina de una vez por todas. ¿No queréis el amor de Dios y la paz por encima de todo? La verdadera y la eternidad. Pues bueno, pues esto es lo que no quiere Satanás y tampoco esta gente que parece vivir solo como si tuvieran esta vida y nada más, o que pasarían una eternidad creyéndose tan santos y buenos al lado de su líder espiritual, Satanás. Pues bueno, todo esto tendrá su punto y final, gracias a Dios. En fin,
que fijaos lo que nos dicen aquí también, a medida que el hielo cercano a Rusia comience a derretirse, también lo hará el control del país sobre el transporte marítimo a través del Ártico. Por tanto, más problemas. Y recordad el versículo final de Daniel 11, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ya estamos con Rusia, el norte, falta aún la parte de China que entre también en conflicto, que después todo esto durante un tiempo se pueda calmar, sí, el papado cogiendo de lleno el poder, pero después va a volver a saltar todo por los aires y llega Armagedón. En fin, que así está el panorama. Y, cambio climático sucede porque qué malitos somos con nuestros tubos de escape y ya está, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, sigamos. Noticias ahora para África. El presidente de Kenia insta a adoptar una moneda común. Sí, para África en general. Nos damos cuenta como lo que habíamos hablado hace tantos años se va preparando, una moneda única común en distintos continentes para que después todo vaya de la mano. Esto es, en cierta forma, porque se prepara el gobierno mundial, unos a sabiendas y otros apoyando sin saber el porqué de la verdad de todo ello. Al menos 25 niños mueren por una explosión al sur de Somalia, por restos explosivos de guerra. Y ahora noticias para Estados Unidos. Nunca seré detenido. Trump habla en público por primera vez desde la imputación por documentos secretos. El expresidente instó a derrotar al sistema de justicia corrupto del país, insistió en su inocencia y tachó la acusación de ridícula e infundada. Y luego además acusa a Biden también de corrupto y que todos estos estamentos judiciales van contra él. Una vez más leña al fuego. Atentos a lo que pasará en Estados Unidos. Al menos 3 muertos y 3 heridos en un tiroteo en el estado de Maryland, para variar, claro. Y atención ahora a las noticias sobre Israel. Vaya noticia. En parte por eso hemos adelantado esta conferencia de noticias, porque esta se debía mostrar sí o sí, porque va en consonancia, sí, en el apartado de Israel, pero podía ir en consonancia con lo que se prepara para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Israel quiere dividir la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. También se intenta cambiar los procedimientos de acceso a la explanada para los judíos, de modo que puedan entrar por todas las puertas en lugar de solo por la reservada para ellos. Noticia de este 11 de junio. En el Estado de Israel, la situación es cada día más tensa. El último acto de una escalada ya constante son las declaraciones realizadas hace unos días al diario Zeman Israel por Amit Halevi, miembro del partido Likud y de la Knesset israelí, o sea, del Parlamento de Israel, quien habló del plan para dividir la mezquita de Al-Aqsa en 2 partes. Como informó Michael Est, el 30% de la sección sur del complejo iría a los musulmanes, mientras que la parte restante sería para los judíos, o sea, un 70%. Incluida la zona donde se encuentra la cúpula de la roca. En su entrevista, Halevi también insinuó que Jordania podría ser revocada su administración de la mezquita, que son los que están controlando la explanada de las mezquitas. Pues ya veis. Desde hace algún tiempo también se intenta cambiar los procedimientos de acceso a la explanada para los judíos, de modo que puedan entrar por todas las puertas en lugar de solo por la reservada para ellos. Una petición a la que los palestinos siempre se han opuesto por considerarla una muestra más del intento israelí de hacerse con el control total de la mezquita. En los últimos meses, además, el intento israelí de anexionarse Cisjordania se ha hecho cada vez más evidente. Esto viene sucediendo desde 1967, escribieron Dalia Schendlin y Yael Verda en Foreign Affairs, pero en los últimos meses el proceso se ha acelerado. Casi nada, ¿eh? Y esto es un medio de Israel que lo está exponiendo. De paso, mirad la explanada de las mezquitas. Aquí vemos, para que diferenciemos bien, la cúpula de la roca, que es la de la cúpula amarilla dorada, y la mezquita de Al-Aqsa, que a veces se confunden. La mezquita de Al-Aqsa está a tocar, ya veis, prácticamente el muro. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué está pasando y allí? ¿Qué se está preparando? Pues aún continúa.
El pasado noviembre de 2023, el gobierno ultranacionalista de Netanyahu modificó la ley fundamental para permitir el nombramiento de un nuevo ministro especial dentro del Ministerio de Defensa. En febrero de 2023 se definieron las prerrogativas de esta nueva figura que asumirá el control civil de Cisjordania, hasta ahora responsabilidad exclusiva de las Fuerzas de Defensa de Israel. El ministro civil controlará la asignación de tierras, la energía y las frecuencias de comunicación y decidirá quién puede construir casas, escuelas e instalaciones públicas. Una fórmula que permite la expansión de los asentamientos judíos a costa de la presencia palestina. Un cambio administrativo que equivale a la anexión de jure de Cisjordania. Mientras tanto, hace unos días, un niño palestino de 2 años murió después de que soldados israelíes le dispararan en la cabeza. Qué interesante, ¿eh? Cómo se va preparando todo. Y a veces son noticias que si no te das cuenta de ellas, no ves la magnitud de todo lo que se está moviendo ya para conseguir ese objetivo. Sí, el del tercer templo de Jerusalén, porque debe pasar por unos pasos antes de que acontezca. Es impresionante. Todo se está moviendo delante nuestro y tantas veces ni nos enteramos. Y es más, luego algunos dicen, no, estas cosas no van a pasar. No. Pues entonces, si esto no pasara, Satanás no aparecería haciéndose pasar por Cristo, ni el papado iría a Jerusalén y así engañarían al mundo entero. En fin, pero algunos las profecías las patean como quieren. Ahora nos adentramos en estas noticias de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, todas las que tienen que ver con el conflicto bélico al fin de los tiempos, tal como estaba previsto durante hace tantos y tantos años, y ahora todo delante nuestro. Este artículo tampoco tiene desperdicio. Es de un medio católico. Sí, atención, es católico. Rusia y Ucrania, la aguja del Vaticano y la paz del sultán. 800 años después, siguen siendo Francisco y el sultán. ¿Por qué dirá esto? ¿Francisco de Asís? ¿Y qué pasó con el sultán? ¿Qué buscaban? Pues la historia parece que se repite. ¿Acaso la pax geopolítica de Erdogan supera el maltrecho servicio del Papa? Fijaos que es una crítica al papado, dentro de un medio católico. La experiencia ha demostrado hasta ahora, sin embargo, que antes de complacer a Moscú y Kiev, la paz del sultán tendrá que complacer al propio sultán. Sí, resulta que el artículo no os lo voy a leer tampoco, vosotros mismos detened las imágenes, leedlo con detenimiento, vais a ver cómo nos cita del enorme poder que tiene Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que ha sido reelegido. Y que esto, debido a su papel en toda esa zona, con lo que llega a abarcar, pues realmente es de un peso astronómico. Y esto no es todo, porque habla en detrimento de cómo el papado no está pudiendo competir con lo que está haciendo Erdogan en definitiva. Y esto le resta poder al papado, hace que no quede tan bien como debiera quedar. Con lo cual, ¿qué pasará con Turquía? ¿Aún nos preguntamos eso? ¿No sabemos el papel de la profecía final con Turquía? Pues mirad el tema que presentamos al respecto, porque muchos dicen que eran tonterías, pues ya veis cómo se va moviendo todo, porque todo va a llegar. Y bueno, cómo no, la implicación de todo esto con Rusia y China. Desde luego es un artículo de los que no tiene desperdicio. Y veremos una vez más cómo el papel de Turquía sigue siendo preponderante en esta etapa final de la historia de este mundo, tal como dijeron los pioneros adventistas. Sí, se anticiparon en su momento a algo que aún debía acontecer en años, porque ya lo aplicaban a su tiempo. Las características se daban, pero aún no era el momento. Y ahora la historia se está preparando para repetirse, pero esta vez en su culminación auténtica, porque los 6000 años de pecado están finalizando y es cuando regresará nuestro Señor. Y lo que estaba previsto, que no pudo terminar de acontecer, ahora ya se va preparando para que sea un hecho.
No desperdiciemos las profecías. Las bien interpretadas, por supuesto. Y ahora más noticias. Cazas británicos vuelven a interceptar aviones rusos sobre el Golfo de Finlandia. Tensión máxima también en la zona de Escandinavia. Ataque a un hotel en Somalia deja al menos 16 muertos. Sí, ataque terrorista de Al-Shabaab. Una vez más, implicación con lo mismo, pero en otro continente. La Unión Europea necesita aliados. Bruselas llama a la puerta de América Latina ante el peligro de la influencia rusa. Von der Leyen viajará a Brasil, Argentina, Chile y México en una gira para impulsar relación con la región. Estad atentos porque de aquí sí que vamos a leer algo. Una de las cosas que más se le han reprochado a la Unión Europea en los últimos tiempos, sobre todo antes de la pandemia, es que corría el riesgo de desconectarse del resto del mundo. Por momentos pareció un ente solitario, un ermitaño en un planeta en el que todo va a mucha velocidad. Pero el shock de los últimos tiempos lo ha cambiado todo y la Unión ha acelerado para convertirse en un actor global, pero necesita aliados. Así de rotundo fue el alto representante Josep Borrell recientemente en Barcelona, con la mirada puesta en América Latina, con quien la Unión Europea quiere reforzar las relaciones especialmente para frenar la influencia rusa. Una buena muestra de cómo la Unión Europea empieza a tomarse en serio el asunto son los viajes que tienen programados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la semana que viene a Brasil, Argentina, Chile y México, con la idea de relanzar un vínculo que lleva años ocupando un segundo plano. Desde Bruselas apoyan casi todo en la llamada Global Gateway, que es la estrategia a través de la cual la Unión quiere trabajar en inversiones y acuerdos en otras regiones del mundo para aumentar su zona de influencia. Es un plan maquinado para hacer frente a China, pero que también es aplicable como contrapunto a los movimientos que pueda hacer la Rusia de Putin. ¿Nos damos cuenta la que se está montando en América Latina? Vamos viendo por qué ese informe que presentamos hace tantos años atrás de la inteligencia de la Marina de Estados Unidos y ya apuntaba que ya preveían que en 2025 habría conflicto bélico en Latinoamérica. Pues qué bien se está acercando todo, por desgracia. China y Rusia en Latinoamérica. La Unión Europea queriendo cortar alas también allí. ¿Y quién más? ¿No lo está haciendo Estados Unidos? ¿No ha enviado tropas a algún país de allí ya? ¿Aún no pensamos que esto es una realidad que va a acontecer dentro de poco tiempo? Y algunos creen que el conflicto solo estará en lo que ahora es Ucrania. Ya. Es un asunto además fundamental para la presidencia española del Consejo, que se alargará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Para Moncloa es clave que este año, por fin, se pueda ratificar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque desde América Latina son más cautos con el tema. El camino podría empezar a dibujarse ahora mejor que nunca. Desde luego el escenario parece más propicio que nunca, se limitan a comentar las fuentes consultadas. El pacto, que se lleva buscando 2 décadas, crearía una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con más de 780 millones de personas, lo que representa el 20% del PIB mundial y el 30% de las exportaciones globales. Ahora entendéis también por qué se quiere hacer una moneda única en Latinoamérica, ¿no? También es para el comercio. Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en Chile, explica 20 minutos que un paso importante para reactivar las relaciones pasa precisamente por retomar las cumbres como la Unión Europea, CELAC, que se va a celebrar en julio. Las relaciones entre la Unión y América Latina en general son buenas, pero se han dejado de lado, sostiene la profesora, lo que ha dado paso a otros actores, como pueden ser Rusia, pero sobre todo China. Además, Astroza ve con buenos ojos la creación de un órgano permanente como espacio para reforzar las relaciones porque, dice, el vínculo es asimétrico. En esas relaciones hay distinto ritmo en función de quién se habla y no es una relación entre iguales. Pero ahora la Unión Europea necesita a América Latina más que antes, no solo a nivel político, sino también en lo que se refiere a las materias primas. Y es que, por ejemplo, Argentina, Bolivia y Chile acumulan el 60% de la producción de litio en la región
y es un material clave del que Europa tendrá que tirar para despegarse de la dependencia energética rusa, igual que con el hidrógeno verde, también relevante en los países latinoamericanos. Pero Chile, por ejemplo, no quiere ser solo un mero exportador de materias primas y buscará una respuesta a la altura de la Unión Europea en forma de inversiones y de una mayor implicación a la hora de cuidar el medio ambiente. Eso sí, el problema de América Latina, concluye Astroza, y que puede complicar los avances en las relaciones, es la fragmentación hacia los extremos, que es algo que provoca que la comunicación no sea fluida ni siquiera entre los países de la región. Por tanto, yendo a extremos, ¿qué quiero decir? Pues que, señores, esto va a que hay países que se están decantando directamente hacia ¿qué lado? Estados Unidos, Europa, no, hacia Rusia y China, porque lo que les ofrecen es superior a lo que les ofrece Estados Unidos. Bueno, pues imaginaos con Europa. Nos damos cuenta cómo todo se está moviendo para que haya un conflicto de una magnitud, como leímos en la última conferencia, a escala global, no ya como las dos guerras mundiales que abarcaron mucho territorio, pero no afectó a países que estaban en cierta distancia. No. Ahora va a afectar a todos, porque habrá no solo un conflicto localizado en una cierta parte, sino que va a ser extendido, ya veis, a otros continentes. Además de todo lo que va a repercutir en lugares donde quizás el conflicto bélico no llegue, pero las consecuencias por todo lo que va a desprender, sí. En fin, sigamos, porque mirad qué noticia aparece. Militares españoles critican la beligerancia de la Unión Europea y piden detener el envío de armas a Kiev. Interesante, ¿eh? Un grupo de militares retirados o en reserva de distintas ramas del Ejército de España firmaron un manifiesto solicitando a la Unión Europea que detenga el envío de armas a Kiev y que, por el contrario, centre sus esfuerzos en conseguir un acuerdo de paz que ponga fin a esta locura, informa el diario Público, que ha tenido acceso al documento. Si bien los firmantes condenaron la operación militar de Rusia en Ucrania, también exigieron a los países miembros de la Unión Europea que dejen de alimentar la guerra con más envío de armas. Paren de inmediato su actuación beligerante, urge la nota, instando a los gobiernos europeos a implicarse de forma eficaz en las negociaciones de paz. Además, los militares advierten que la escalada de la guerra conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable que acabará poniendo en riesgo la vida sobre el planeta. También criticaron a la OTAN y a Estados Unidos por su irrefrenable y persistente actitud de acoso y provocación que está llevando a Europa hacia su autodestrucción. Sí, Europa tampoco lo va a tener fácil. Los signatarios del manifiesto temen que el conflicto se expanda por el continente y acabe afectando a los más jóvenes, quienes se verían obligados a despedazarse en los frentes de batalla. Asimismo, advirtieron sobre la posibilidad que existe de una escalada nuclear, por lo que es necesario presionar a los países de la Unión Europea para que abandonen la beligerancia que puede conducir a la destrucción mutua asegurada. Vaya declaraciones de exmilitares, ¿eh? ¿Les falta razón por todo el planteamiento que están teniendo? Pues creo que no mucha. Pero es que esto es lo que se viene, porque ¿veis que esto quiera ser parado con negociaciones de paz auténticas? Ya lo hemos visto que hasta ahora nada de nada, ¿eh? Sigamos. Ex primer ministro pakistaní afirma que Estados Unidos conspiró en su contra tras negarse a condenar a Rusia. Mirad qué nos dicen. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha revelado en una entrevista con Newsweek, publicada este sábado, que Estados Unidos ejerció presión diplomática para destituirlo el año pasado. Khan indicó que se había negado a condenar la operación especial militar en Ucrania para no poner en peligro el acuerdo comercial con el país euroasiático. Señaló que Washington quería que Islamabad condenara a Rusia, al tiempo que explicó que su gobierno había concertado un acuerdo para importar petróleo barato y trigo rusos. Así que dije, si los condenamos ahora mismo, ¿qué pasa con el impacto que va a tener en nuestra población? Recordó, agregando que en su país faltaban 2 millones de toneladas de trigo.
En este contexto, tras una reunión a principios de marzo de 2022 entre diplomáticos pakistaníes y estadounidenses, se le informó a Khan que, a menos que fuera destituido como primer ministro, habría consecuencias para Pakistán. Había otras cosas, pero esto era lo principal, subrayó. ¿No recuerda lo mismo que se dijo sobre España, que nos montaban una guerra? Interesante, ¿eh? Según el ex primer ministro de Pakistán, al día siguiente, los parlamentarios se reunieron con los empleados de la Embajada de Estados Unidos y se presentó la moción de censura en la Asamblea Nacional. Khan fue destituido en abril de 2022 tras prosperar una moción de censura en el Parlamento y desde entonces ha sido acusado de al menos 85 cargos, que incluyen corrupción, terrorismo, desacato a los tribunales, disturbios e incluso blasfemia. Impresionante, ¿eh? Qué escenario político entre bambalinas. Y hasta que alguien no habla un poco de ello, pues todo queda como si nada. Luego pensamos que lo de Henry Kissinger es solo una cuestión del pasado, pues se sigue haciendo ahora. Cuando hace falta mover para que las cosas cambien en un país, vaya que se mueven. O va hacia ciertos intereses o todo salta por los aires. Y las amenazas, clarísimas. Bueno, pues nada, sigamos. Arabia Saudita busca ahondar su cooperación con China e ignorar las preocupaciones de Occidente. El ministro de Energía del Reino señaló que en vez de competir con el gigante asiático, su nación quiere captar parte de la demanda creciente de crudo de Pekín. ¿Os dais cuenta? Al final va de intereses económicos. Y por eso unos tiran hacia un lado o hacia otro. No falla. Porque el mundo, en definitiva, ¿qué lo mueve? El amor al dinero. Y parece ser que por más dinero que tengan muchos, pues nunca es suficiente, aún quieren más. Y así tienen disputas y así la lían donde haga falta para conseguir el poder. Bueno, pues más cosas. Arrancan en Europa los ejércitos aéreos más grandes en la historia de la OTAN. Hasta 10.000 efectivos de 25 países y 250 aeronaves participarán en los simulacros que culminarán el 23 de junio. Sí, ya no sé por qué no terminan el 24, que es San Juan aquí, y que, bueno, ya el 23 por la noche los petardos y los fuegos están por todos lados, porque más o menos va de lo mismo. Curioso que terminen ese día, ¿eh? Bueno, sigamos, porque para algo se preparan, ¿eh? Queda más que claro. Kim Jong-un transmite apoyo a Putin e insta a fortalecer sus relaciones en una carta. El líder norcoreano ha afirmado su voluntad de trabajar por una cooperación estratégica más estrecha con Rusia, por tanto, como no, también con China. Fijaos que hasta aquí llegan las noticias, pero vaya noticias. Si terminamos de presentar la última el viernes, ha sido necesario presentar esta porque ya veis qué montón de noticias y algunas nos las hemos reservado para mañana, si Dios quiere, presentar un tema de preparando el gobierno mundial. Y tienen relación con el mismísimo Vaticano. Todo delante nuestro. Finalizamos con una cita de Ellen White, extraída de esta matutina, ya sabéis, Meditaciones matinales, es un libro que se lee una página cada día por la mañana para ya empezar tu conexión con el Señor, en oración y en lectura, titulado Luz en la oscuridad, hecho por nuestro ministerio, y son escritos de Ellen White. Y mirad lo que mostramos el 22 de febrero, en preparación para la crisis final. Os voy a mostrar ahora esto, lo iremos mostrando por partes porque la página es más larga. Con un versículo que decía introductorio, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 de Tesalonicenses 5:6. Y de eso se trata, hemos de velar, hemos de estar atentos a lo que sucede para dar la voz de alarma y para que la gente empiece a conectarse ya con el Señor, porque esto se acaba y debemos ser sobrios, equilibrados, sin fanatismos, diciendo las cosas como realmente son y deben suceder. Y Ellen White escribió algo que está extraído de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, que dice así: la gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo.
Y a veces podemos pensar en crisis solo como una cuestión de conflicto bélico, de crisis económica, social, moral, etc. Pero es que esto aún va más allá. Hay una crisis que va a sobrecoger al pueblo de Dios. Y esa crisis principalmente no es ya lo que estamos viviendo, que hace que muchos salten por los aires como auténticos cristianos, sino que además se prepara la ley dominical. Y cuando eso se dé, todo esto, si no ha sido puesto en una misma persona en sí mismo, se le acabará todo, porque pasará al bando del enemigo. Sí, sí, tal cual. Va a sucumbir. ¿Queremos sucumbir o queremos estar fieles al Señor y dando la voz de alarma por todo lo que hay, que estaba profetizado, y por todo lo que se viene, que también está profetizado? ¿Daremos el mensaje de salvación al mundo? Sí, porque es el de salvación, no es de caos y todo destrucción y ya está. Esto conlleva un mensaje de salvación. Si lo aceptas, conseguirás la vida eterna, porque esto se acaba aquí. Ahora depende de cada uno si quiere velar, orar y creer, y en consecuencia hacer, decir, pensar, o no. Cada uno decide su futuro, porque Dios no va a salvar a quien no quiera ser salvo. Eso está claro. Maranata 2031. Dios os bendiga.